Ok, buenas tardes. Aquí estamos listos para nuestro tiempo de estudio bíblico de este miércoles. Recuerden que estamos conectándonos cada lunes, miércoles y viernes, buscando apuntar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos al Señor. Y qué mejor forma de hacerlo que estudiando su palabra, y que creo que es de mayor provecho o mejor provecho, por así decirlo, el poder hacerlo de forma sistemática, o en este caso estudiando una carta, ¿verdad? La carta a los Filipenses. Todavía, bueno, en este momento en la grabación en vivo todavía no vemos personas que estén conectando, entonces voy a conectarme en mi computadora para poder darle compartir y que más personas puedan ser parte de este tiempo. Entonces, y da también la oportunidad de que más personas se conecten. Entonces vamos a ir directamente a compartir el video del día de hoy, que estaremos estudiando Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Entonces, lo que vemos personas que se vayan conectando, si le pueden dar compartir. Sé que el día de hoy, gracias a Dios, varios hermanos, varias personas tienen estudios, y estaba pensando una buena oportunidad para que cada iglesia, cada ministerio pueda acercarse a su gente, pueda acercarse a sus familias, y pues es una gran bendición. Nosotros lo hemos venido haciendo ya por 3 semanas y pues no sabemos todavía cuánto tiempo más, pero vamos a seguir con nuestro tiempo de estudio bíblico. Estaremos viendo Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Aquí en el noroeste de Luisiana acaba de terminar una tormenta bien fuerte. Parece que todavía va a seguir lloviendo. No parece que vaya a ser igual de intenso como fue pues en las últimas 2 horas. No se fue la luz aquí en el área donde estamos. Esperemos que pues hermanos, familias que tenemos alrededor de esta zona se encuentren bien, ¿verdad? Y que pues esta tormenta no les haya afectado. Y pues de cualquier manera estaremos pendientes por si alguna de las familias de la iglesia o familias conocidas en el Señor pues están pasando una situación difícil, pues que nos dejen saber para estar orando por ustedes, y pues también pues ver en qué forma podemos ser parte de ayuda en lo que Dios nos ponga por hacer. Pero también lo menciono porque si de alguna forma se va la luz, no se ha ido la luz hasta ahorita, pero si se va la luz, y espero que mi teléfono empiece a funcionar en data, ¿verdad? En los datos del teléfono, y no se corte el video. Si se llegara a cortar, bueno, voy a reiniciar el estudio con los datos del teléfono, y para no terminar el día de hoy. Pero bueno, esperemos que no sea el caso, ¿verdad? Vamos a empezar con nuestro estudio. Tenemos el día de hoy Filipenses capítulo 3. Si usted ha leído ya Filipenses, de los que son nuestros, déjenme llamarle así, estudiantes recurrentes, ¿verdad? Hermanos y familias que están con nosotros cada vez que nos conectamos, o que después de que ha pasado el video, ¿verdad? En vivo, lo ven después, se darán cuenta que estamos empezando la segunda mitad de Filipenses, y hablando de la cantidad de mensajes o de estudios que hemos preparado, pues sí, realmente estamos a la mitad. Yo tengo este estudio de Filipenses lo tengo dividido en 16 lecciones, y el día de hoy será precisamente la lección número 10, entonces ya estamos más allá de la mitad. Pero el día de hoy es interesante porque empezaremos a ver en el capítulo 3 algo que yo he titulado Perdiendo para ganar. Ahora es un título interesante, y la idea de este título es porque el apóstol Pablo en el capítulo 3, gran parte del capítulo 3, va a encargarse de hablarnos de aquello que nosotros necesitamos dejar, aquello que debemos dar por perdido para poder ganar. Ahora, esto no se trata de un canje en el sentido de que hay que dar algo para poder ser salvo, sino que tiene que ver especialmente con aquello que nos va a llevar a poder conocer más al Señor. Gracias a Dios por los que están conectando, por los que están dejando sus saludos. Es de bendición ver que están aquí con nosotros. Y pues lo comento otra vez, síganlo haciendo, compartan este video, este estudio con sus conocidos. Si apenas va con nosotros 1 o 2 veces, recuerde que tenemos todas las grabaciones de lo que ha sido Filipenses hasta el día de hoy aquí grabados en Facebook. Pues vamos a orar y vamos a ver esos 3 versículos, solamente 3 versículos el día de hoy. No se emocionen, eso no quiere decir que vamos a acabar más rápido. A veces cuando son menos versículos
hay más que ver. Pero bueno, vamos a ver el día de hoy estos 3 versículos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque pues tú eres quien nos cuida, tú eres quien también nos da la certeza de que estamos en tus manos, y aunque eso no significa precisamente que no pasaremos dificultades, ya hemos estudiado algo de esto aquí en Filipenses, pero lo que sí quiere decir es que podemos descansar en ti, aun cuando las cosas no son como quisiéramos, sabiendo que las cosas son como tú quieres. Gracias porque nos das la oportunidad y en especial pensando en una semana con diferentes aspectos que han traído reto a nuestra vida, nos permite sentarnos y estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer, sobre todo porque el enfoque de Pablo en este pasaje va a ser llegar a conocer más a Cristo. Y Padre, que conforme vamos edificando el conocimiento en tu palabra, poniendo bases, poniendo versículos tras versículo, Señor, que no solo sea un conocimiento intelectual, sino realmente algo que transforme y cambie nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bueno, desde que empezamos nuestro estudio, yo les comentaba que siempre es bueno tener junto a su Biblia un cuaderno, una libreta, no precisamente hojas sueltas. Es un buen hábito el poder estar siempre que usted tiene la oportunidad de aprender la palabra, sea en su devocional personal, sea a través de la lectura de la Biblia de forma personal, en la iglesia, en un sermón, en un estudio, que usted tenga una libreta designada para apuntar. Siempre hay la oportunidad de regresar a esos apuntes y poder pensar en aquello que Dios estuvo hablando en nuestro corazón. Uno puede poner preguntas ahí y pues bueno, o sea, una libreta no es tan cara. Yo sé que vamos adelantados en el estudio, pero les animo a que si aún no lo ha hecho y simplemente se sienta para escuchar, empieza la costumbre, vale la pena, ¿verdad? Está apuntando, obviamente rayando la Biblia, subrayando, anotando, haciendo círculos, etcétera. Entonces, siempre es bueno. Gracias a Dios, tenemos hermanos de Córdoba, hermanos de Orizaba que están conectándose, hermanos de Florida también, obviamente nuestros hermanos de aquí de Shreveport, de alrededor. Gracias, hermanos, porque están con nosotros, ¿verdad? Familias que pues, Dios nos ha permitido conocer a través del ministerio de hace muchos años. Una bendición poder ver que están con nosotros. Ok, Filipenses capítulo 3, perdiendo para ganar. Ahora, yo les dije que vamos a ver solamente 3 versículos de esta sección, pero el pasaje perdiendo para ganar es más grande. Entonces podemos llamarle perdiendo para ganar parte 1, ¿ok? El día viernes será parte 2, el día lunes será parte 3. Entonces estaremos viendo esto conforme vamos avanzando. Gracias a nuestros hermanos, ¿verdad? Está ahí mi suegra, ¿verdad? Está conectada. Gracias, tenemos familia desde Monterrey. ¡Qué bendición! Perdiendo para ganar, primer parte. Filipenses 3 del 1 al 3. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, algo interesante que vamos a estar aprendiendo, no solamente hoy, sino los próximos 3 días que estaremos viendo esta sección, perdiendo para ganar, es que el apóstol Pablo va a hablar acerca de cómo contrarrestar lo que es la vida religiosa con lo que realmente es la vida cristiana. Enfocarnos en aquello que debe ser la razón de nuestro gozo, de nuestra gloria, y usando las palabras que el apóstol Pablo usa, nuestra jactancia o nuestro orgullo. Ahora, yo sé que la connotación de orgullo es negativa, pero Pablo usa ese aspecto de jactarse o de enorgullecerse en una realidad que la estamos mencionando el día de hoy. Pero a final de cuentas, ¿cuál es la base de nuestro gozo, de nuestro regocijo, de nuestra gloria, de nuestro jactarnos? Conocer más a Cristo. Ese es el punto. Todo esto que vamos a ver de perder para ganar tiene como el enfoque conocer más a Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el todo, Cristo es todo en todo sentido, no solamente hablando de nuestra salvación, de nuestro vivir, nuestro sustentar. Nuestra esperanza eterna radica y descansa completamente en la persona de Cristo. Y Pablo empieza diciendo eso, ¿verdad? Gócense en el Señor, ¿ok? Entonces, ya mencioné que esta va a ser la primera de 3 partes y será la introducción de lo que el apóstol Pablo va a estar hablando en los siguientes versículos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que perder para poder ganar? ¿Qué hemos de perder? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces veamos la exhortación a vivir la vida cristiana de la forma en que Dios ha diseñado que sea. Lo primero que yo puedo ver en estos versículos
Y obviamente no es una forma única de bosquejarlo, pero bosquejé en 3 partes, o hice una sección de 3 partes, una por versículo obviamente. Primero es regocijarse en el Señor. La fuente de satisfacción y por lo tanto la fuente de nuestro gozo debe estar solamente en Cristo. Realmente el carácter y el temperamento de un cristiano verdadero va a brotar de regocijarse solamente en la persona de Jesús. Es decir, lo que somos, cómo actuamos, cómo eso afecta a nuestras emociones, no solamente nuestro intelecto, no solamente el hecho de que crezcamos en el conocimiento del Señor, sino cómo eso afecta a todo lo que somos, está en la persona de Cristo. O sea, si nuestro punto de confianza, si nuestro punto de descanso, si nuestro punto de gozo no es Cristo, todo aquello en lo que pongamos nuestra confianza, nuestro gozo, nuestra esperanza es arenas movedizas. Y cuando digo arenas movedizas es algo en lo que simplemente usted no puede estar estable. Aunque aparentemente uno puede estar estable cuando uno fundamenta su vida, su esperanza, su confianza, su paz, su gozo en trabajo, en salud, en la familia, en bienestar. ¿Qué pasa cuando todo eso desaparece? Estamos viendo en un tiempo donde muchas de estas cosas están siendo confrontadas en nuestro corazón, o mejor dicho, nuestro corazón está siendo confrontado respecto a cómo muchas veces nuestra confianza, nuestra paz, nuestro gozo radica en las cosas que he mencionado, que como ustedes acaban de escuchar, no son pecaminosas en sí mismo. Es decir, hablar del sustento, hablar de la familia, hablar del trabajo, no es algo pecaminoso, ¿ok? La Biblia tiene principios que nos ayudan a cómo poder vivir dentro de estos círculos sociales, relacionales, pero si el centro de nuestro gozo, y lo amplío un poco más porque en los siguientes días estaremos viendo cómo Pablo permite ver que esto incluye no solamente el gozo, sino la esperanza, la confianza, el descansar. Si nuestra confianza, nuestro gozo está en esas cosas, ¿qué pasa cuando esas cosas se quitan? Estamos en un tiempo en donde ha habido carencias materiales, ha habido menos trabajo para los que todavía tienen trabajo, quizá ha disminuido la salud, ¿verdad? Está prácticamente nuestra salud en no puede ser una cuerda floja, pero estamos propensos a enfermarnos mucho más que en otras ocasiones. Si nuestra confianza entonces está en todo esto, entonces ahorita que estamos en esta situación, muchos quizá tristemente están viviendo en una inestabilidad emocional, tristeza tal vez, desesperación, quizá inclusive el que algunos estén en depresión. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en Cristo. Y Pablo, antes de venir y empezar a hablar de cosas que necesitamos quitar, desarraigar, dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. El Salmo 37:4 es interesante porque el salmista nos dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Y esa palabra, deleítate, no solamente dice cuando tengas necesidad busca a Dios, o cuando sientas que te falta algo, dice no, deleítate, que Dios sea tu deleite, quien llene, quien satisfaga. Y este es el punto que yo creo que el apóstol Pablo quiere decir cuando dice regocíjense en el Señor. No se refiere el apóstol Pablo al hecho de que vamos a cantar cantos para que te sientas bien animado y una predicación motivacional para que usted se sienta gozoso en el Señor. No, lo que la Escritura habla realmente es que nuestra fuente de gozo, de fuerza, esté completamente en el Señor. De hecho, es interesante porque al estar estudiando o repasando, ¿verdad?, el material para el día de hoy, al mismo tiempo estaba repasando lo que estaré compartiendo el día domingo. Estaré predicando de Nehemías capítulo 8, donde veremos la respuesta del pueblo a la palabra de Dios. Y hay un versículo que creo que si usted ya tiene tiempo en el Evangelio, va a ser muy fácil que usted haya escuchado esta frase antes. Quizás no sabía dónde estaba, pero está en Nehemías capítulo 8:10, donde dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Obviamente estaré extendiendo eso más el día domingo al estar predicando en Nehemías 8, pero es interesante que Nehemías habla acerca de que el regocijo, la respuesta que el pueblo tiene al escuchar la palabra, dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es el gozo, no solamente, puede interpretarse de dos maneras, no solamente es el gozo que Dios siente por su pueblo que responde a su palabra, sino también es el gozo que viene de Dios, el gozo verdadero, no esa felicidad superficial basada en cosas de la vida de este mundo, sino del gozo profundo de amar y de servir y de honrar al Señor. Ese es el gozo que nos va a dar la fortaleza
para poder vivir la vida que Dios espera que nosotros vivamos. Entonces, algo bien interesante, Nehemías 8:10, y solamente lo menciono porque Pablo aquí lo dice: regocíjense solo en el Señor. Entonces, hay cosas hay cosas que uno puede tener, ¿verdad? Ser o hacer que dan cierto sentido falso de gozo, pero que quizá está basado en la autoconfianza, está basado en nuestra propia fuerza, está basado en nuestras propias cosas, ¿verdad? Y por tanto se convierten en un estorbo cuando hablamos de buscar y depender en el Señor. Entonces la primera cosa que dice el apóstol Pablo pues tiene que ver con eso, ¿verdad? Con gozarse. La segunda cosa que quiero que veamos en este punto de perder para ganar, ¿ok? Nuestra hermana Alma que está poniendo, sí, todos los estudios están grabados en esta página de de Facebook. Y recuerden que estamos tanto aquí en Facebook como en YouTube, nada más que en YouTube no es en vivo. El video lo subimos pronto terminamos ahorita, pero sí, todo el estudio Filipenses está ahí. Primera cosa para perder para ganar el día de hoy es, primero, gozarnos solamente en el Señor. Segunda cosa, guardarnos de los falsos maestros. Guardarnos de los falsos maestros. Ustedes se dieron cuenta, la segunda parte del versículo 1, el apóstol Pablo primero que nada dice: hermanos, para mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. ¿Saben qué? Es necesario para todo cristiano, sin importar si es cristiano nuevo, si es cristiano que va más o menos ya creciendo en la vida cristiana, o si es un cristiano maduro de muchos años, todos necesitamos que la palabra de Dios se nos repita una y otra y otra y otra vez. Constantemente necesitamos que la palabra del Señor nos sea enseñada, nos sea repetida. ¿Por qué? Porque somos propensos a olvidarnos. O sea, gracias a Dios tenemos la palabra escrita con la cual no existe o no debería existir el riesgo de decir: no, es que para mí, no. La palabra de Dios está escrita y lo que está ahí no lo podemos cambiar, canjear, ajustar. Está ahí, es clara y nos habla directamente a nuestro corazón. Pero es necesario constantemente, porque tendemos a olvidarnos. Olvidarnos en el sentido no intencional, aunque la mayoría de las veces es olvidarnos de forma intencional. Pablo dice: yo no me canso de repetir las mismas cosas. Entonces la exhortación continua de las escrituras es necesaria para todo creyente, ¿ok? Pero también es necesaria para todo el que enseña. Nosotros como maestros en la palabra, predicadores, ya sean ministros de tiempo completo, ya sean hermanos que sirven en diferentes capacidades, todos debemos estar continuamente repasando la exhortación de las escrituras y no simplemente decir: yo ya enseñé de ese pasaje, ya que pase, ¿no? Ya ahorita realmente ese pasaje ya lo vimos. No. Siempre y constantemente hay que hacerlo. Y dense cuenta que no solamente era el sentir del apóstol Pablo, como que era: es que Pablo, a mí se me hace que a Pablo ya se le había acabado el rollo y por eso repetía las cosas. No, fíjense lo que dice Pedro, segunda de Pedro 1, 12 al 15, segunda de Pedro 1, 12 al 15, dice Pedro así: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, dice Pedro, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Y vaya, sin que lo supiera, obviamente lo que hizo fue escribir una carta que el día de hoy tenemos. Pero ¿se dan cuenta cuál es el sentir de Pedro? Al igual que el de Pablo: hermanos, es necesario, no nos es molesto el repetirles las instrucciones del Señor. Aunque las sepan, es importante estar recordando constantemente dónde estamos, de acuerdo a la palabra del Señor, y no simplemente dar por hecho: ya lo sé, no necesito más instrucción. De hecho, cuando un cristiano llega a ese punto en donde nosotros como hijos de Dios empezamos a descuidar esas cosas que ya sabemos y empezamos a actuar con arrogancia, con jactancia, empieza un declive espiritual. Cuando no hay un reconocimiento de esa necesidad, una vez más, de ese mismo mensaje que nos sea enseñado. Entonces debe haber constancia en relación a la enseñanza de la palabra,
Pablo no ha cambiado de parecer en cuanto a ella, es decir, no dice Pablo, ok, ¿se acuerda que yo les enseñé esto? No, pues ya tengo algo nuevo. No, Pablo regresa a lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo evangelio, es el mismo mensaje. La palabra de Dios no cambia y constantemente tenemos que regresar a ella. Pablo dice, para mí no me es molesto. Lo mismo dice Pedro, al contrario, es seguro. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí en 3:1, ¿verdad? No solamente no me es molesto, es necesario y también es seguro, ¿ok? No debe ser molesto para el que ministra la palabra, pero tampoco debe ser para el que escucha el mensaje. A lo mejor alguna vez usted ya había estudiado Filipenses, a lo mejor alguna vez usted ya había leído Filipenses, pero al estar otra vez con nosotros, y porque ha pasado para mí, al estar repasando Filipenses, estar estudiando, uno empieza a decir, wow, de esto no me acordaba, o yo no había visto, yo no había puesto atención en este asunto. Y Dios refresca, Dios vuelve a poner nuestra mente y nuestro corazón en estas verdades que quizá ya habíamos escuchado, pero que habíamos descuidado por otra razón, o quizá Dios está enseñando cosas nuevas, cosas importantes. Entonces, a veces cuando una persona desea algo nuevo, es que eso ya lo sé, yo quiero algo nuevo. Tristemente ese sentir y ese deseo, ahora no digo que todo, realmente no sabemos todo de la Biblia, siempre va a haber algo nuevo de la Biblia, pero a lo que me refiero es cuando hay un deseo, es que ya esos principios de la Biblia ya me lo sé, hay algo nuevo, necesito algo nuevo. Generalmente hay una tendencia a buscar una nueva revelación, a buscar un nuevo mensaje de Dios más refrescante, renovado. ¿Saben qué? No existe algo nuevo. El mensaje que tenemos, y alguna vez alguien lo decía, es que ese mensaje ya es viejo. Sí, es viejo, pero no es obsoleto y sigue siendo tan relevante porque este mensaje, hermanos y amigos, es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que tiene poder para transformar. No es uno de tantos mensajes que puede ayudarte en cuanto al mercado religioso, el mercado filosófico que te ofrece mercancía para lo que usted necesite. La palabra de Dios es toda suficiente, útil completamente y es lo que usted y yo necesitamos, es lo que este mundo necesita, es lo que la iglesia de Cristo necesita. Tenemos que regresar a ella constantemente. Este es el mensaje que tenemos. Pero cuando alguien dice, no, queremos algo nuevo, queremos algo refrescante en el Señor, el apóstol Pablo simplemente exhorta cuando le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 5, precisamente exhortando a Timoteo que guardara la palabra, a que se parara firme sobre la palabra. Él dice lo siguiente en déjame encontrar primero 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4, un pasaje tremendo, porque escuchen lo que dice, 2 Timoteo 4, 1 al 5. Le dice Pablo a Timoteo, te encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué, Timoteo? Tienes que preocuparte por predicar y exhortar la palabra, porque vendrá tiempo, dice Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, dice la Escritura, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, va a venir un tiempo cuando la gente no va a sentirse satisfecha con el evangelio de Cristo. Timoteo, vendrá un tiempo cuando la gente, con una comezón de oír algo nuevo, una nueva revelación, un nuevo mensaje, se apartarán de la palabra de Dios. Hermanos, eso era una realidad en el siglo I, es una realidad en el siglo XXI. Pablo dice, hablando de la necesidad de guardarnos de los falsos maestros, es necesario repetirnos las mismas cosas. Es necesario que repitamos las mismas cosas. Y luego es interesante porque el apóstol Pablo, si regresan conmigo a nuestro pasaje de Filipenses, el capítulo 3, ¿verdad? Para los que acaban de entrar, estamos estudiando Filipenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y uno dirá, ¿por qué Pablo está hablando así? Bueno, había dentro de muchas de las falsas doctrinas que se estaban dando en el ambiente en que el apóstol Pablo estaba predicando, estamos hablando del inicio del cristianismo, estaba la doctrina de los judaizantes. Básicamente, déjenme decirles de qué se trataba la doctrina de los judaizantes. Era un grupo que pretendía ser cristiano, es decir, que en cierta forma habían aceptado a Cristo como Salvador, como Mesías, pero sin embargo dentro de su grupo de doctrinas, ellos estaban enfocados en el hecho de que era necesario convertirse primero en judío antes de convertirse en cristiano. Y cuando decimos que era necesario convertirse en judío, estamos diciendo que era necesario que uno cumpliera, se sujetara a la ley de Moisés. Es decir, el pensamiento de ellos era, tú no puedes ser cristiano a menos de que primero pases por lo que nosotros pasamos. O sea, nosotros como judíos, primero fuimos judíos, cumplimos la ley de Moisés, cumplimos los rituales, cumplimos las fiestas, cumplimos las observancias. Y después, cuando supimos que Cristo era el Mesías, ¿ok? Entonces pasamos, pero ustedes, hablando de los no judíos, ustedes se quieren brincar esa parte. Ustedes creen que pueden pasar de ser idólatras y gentiles alejados de los pactos directamente al reino de Dios. No. Tienen primero que cumplir la ley. Y una de las demostraciones, ¿ok? Déjenme decirlo de esta forma. Una de las demostraciones de que una persona estaba aceptando esa ideología, ese aspecto religioso de depender de las obras de la ley, porque realmente no estaban dependiendo de Cristo, estaban dependiendo de su observancia diligente y perfecta de la ley para poder ser salvos. Una de las señales era la circuncisión, hablando de varones, es decir, esta señal que Dios le había dado a Abraham, que posteriormente fue una señal del pacto de Dios para con el pueblo judío, ¿verdad? Esta cirugía física que era realizado en los hombres era la señal de este pacto, que uno aceptaba este pacto. Y es con lo que ellos venían. En el tiempo del Nuevo Testamento venían con eso. Tienes que cumplir con la ley de Moisés, pero una de las evidencias de que realmente estás rindiéndote a este aspecto de que tú dependes de la ley es la circuncisión. Por eso Pablo se refiere a ellos de esta forma tan gráfica, tan clara, y algunos en nuestro tiempo dirían, hermano, eso no es políticamente correcto. ¿Cómo Pablo se dirige a ellos? Bueno, vamos a ver por qué Pablo menciona o los llama de esta forma, ¿ok? Primero dice, guárdense de los perros. Isaías 56, 10 y 11 habla precisamente de los falsos maestros que había en ese tiempo, ¿verdad? Los falsos profetas que existían en el tiempo de Isaías. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Y fíjense cómo Dios llama a estos falsos maestros que no solamente cometen el error, el pecado de enseñar falsas doctrinas, sino que con ello alejan el corazón del pueblo de Dios. Es decir, no es el problema solamente que traigan falsas enseñanzas, sino que con ellas están desviando la mente y el corazón del pueblo de Dios. Y ahí en Isaías 56:10 dice, sus atalayas, hablando de aquellos que deben estar velando y vigilando por el pueblo de Dios, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y estos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Algunos creen, y bueno, yo creo que no estaría mal quizá pensar que Pablo tenía este pasaje en mente cuando se refiere a los judaizantes como perros, en el sentido de Isaías, cómo es que ellos en esta actitud vienen y desvían el corazón del pueblo de Dios del mensaje que Dios tenía para su pueblo. En el caso de Filipenses, lo que estaban haciendo estos judaizantes era con el mensaje de volverte judío, era depende de tus obras para ser salvo, depende de lo que tú haces, depende de tu cumplimiento de la ley para que tú puedas de alguna forma asegurar tu salvación. Y eso es quitar el enfoque del verdadero evangelio de Cristo.
Ellos, estos falsos maestros, por su malicia ladran, y yo creo que podría ser una alusión a vociferar, ¿verdad? Porque muchas veces las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas no van a venir con mansedumbre, no van a venir con una actitud de amor enseñando, ellos van a venir con agresión, van a venir con una actitud arrogante. Y muchas veces las falsas doctrinas, las sectas falsas, se introducen de esa forma intimidante, ¿verdad? Ladran, vociferan, pero también muerden. Si queremos hacer esa alusión, atacar a los que profesan el evangelio de Cristo, porque ellos están profesando un evangelio diferente al de los falsos maestros. Ahora, Pablo había dicho en Gálatas capítulo 1, no hay diferentes evangelios, no hay dos tipos de evangelio, no, solamente es un tipo de evangelio. Cuando uno trastorna, cambia, distorsiona, diluye, añade, quita al evangelio, ya no es evangelio, ¿ok? Ya no es el mensaje del evangelio. Y cuando tú pones el evangelio más la ley, el evangelio más guardar el sábado, el evangelio más cumple la ley, el evangelio más tienes que dar diezmo, el evangelio más, y tú le añades algo al evangelio, y hablo en el sentido de la salvación, ya no es el evangelio. Y Pablo no teme decir, ellos atacan, ladran, muerden, vociferan, y generalmente van contra aquellos que predican el verdadero evangelio de Cristo. Ya hemos visto un poco acerca de esta realidad, ¿no? Realmente vivir y predicar el evangelio va a traer conflicto. No va a ser fácil, no va a ser fácil. No solamente les llama perros, les llama malos obreros, ¿ok? Y yo creo que en cierta forma es una alusión a sus motivaciones. ¿Qué motiva a estos falsos maestros, ok? Bueno, sabemos que al no predicar la verdad del evangelio, obviamente no es el contenido, su contenido no es la verdad del evangelio, por lo tanto no hay un compromiso con Dios. Es decir, cuando una persona predica un evangelio falso, es porque de plano no hay un compromiso hacia la verdad y hacia el Dios de la verdad. Prácticamente puedes enseñar lo que quieras. Un creyente, un cristiano, un maestro de la palabra, sabe que su compromiso es con Dios, por lo tanto no se atreve a distorsionar, cambiar, modificar el mensaje del evangelio para que suene más agradable, para que la gente se sienta más atraída, para que la gente acepte, ¿verdad? Hay gente que inclusive, déjenme conectar mi teléfono, está descargando, la gente inclusive habla acerca de que es para que la gente sienta atraída por el evangelio. No necesitamos hacer eso, porque solamente un mensaje puede cambiar el corazón, y es el mensaje del evangelio. Entonces los malos obreros son malos no porque hagan precisamente su trabajo mal. Ahora, escúchenme bien. Muchos de los falsos maestros hacen un excelente trabajo en esparcir sus doctrinas. Ahora, no estoy diciendo que lo que hacen es correcto, pero hablando de la técnica, hablando de sus métodos, a veces la forma en que ellos incansablemente salen y hablan a otros de su mensaje, es un buen trabajo que muchas veces nosotros como cristianos no estamos haciendo. Pero son malos por el contenido del mensaje. ¿Ok? Obviamente la motivación, ¿por qué lo hacen? Pues para ser más adeptos, para ganar más puntos, para poder estar mejor delante de Dios, para ganar méritos. Entonces son malos obreros por eso. No porque hagan mal su trabajo lo hacen muy bien. El problema es que son malos obreros porque el mensaje que traen es malo. Y por otro lado, muchas veces, los falsos maestros, las falsas doctrinas, no van acompañados de una vida de piedad. Es decir, puedes estar diciendo una cosa por aquí y tu vida hacer otra cosa por acá. El testimonio, la vida, a final de cuentas, demostrará no solo la naturaleza de su servicio, la naturaleza de su trabajo, sino aún inclusive a quién están sirviendo. No hay una afinidad de sus vidas con el mensaje de Cristo. Y eso es uno de los aspectos que hace la diferencia entre el cristianismo bíblico de simplemente una religión. La transformación genuina, auténtica y permanente en la vida de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. No somos perfectos. Pablo lo va a decir en nuestro pasaje. No es que sea ya perfecto, pero vamos a ver cómo esta es una diferencia. Entonces estos son malos obreros. Y una cosa más, pensando en los malos obreros, ¿ok? Un buen obrero, usando esa frase, un buen obrero es el que usa bien la palabra de verdad. ¿Se acuerdan ustedes? 2 Timoteo 2:15. Le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué?
porque usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿por qué son malos obreros estos? Porque no están predicando la palabra de verdad. Entonces, Pablo dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros. Tercero, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Obviamente, esta es una alusión directa a esta práctica que los judaizantes a la que los judaizantes obligaban a sus adeptos, y tiene que ver con la circuncisión. Prácticamente era esa expresión externa de que una persona estaba abrazando la religión del judaísmo. Circuncidarse junto con guardar todos los ritos de Moisés como una forma de ser justificados. Es decir, guardando la ley, cumpliendo con estos mandamientos, yo logro mi salvación. Y tenemos que entender que nadie jamás puede lograr su salvación. Entonces, las personas que estaban dentro de este contexto, que llegaban a ese punto, y por eso Pablo les llama literalmente mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Estos se jactan en sus propias justicias. En este caso, la circuncisión. Tengo un punto a favor, pero yo creo que esta ideología se puede ampliar más. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dependemos de nuestra religión para hallar seguridad en nuestra salvación. Y nos jactamos, nos enorgullecemos de nuestros logros, de nuestras justicias, ¿verdad? Y simplemente no es un mensaje bíblico, no es el mensaje de Dios. Es un mensaje que está basado en obras humanas y no en la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces Pablo se refiere a ellos de esta forma. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, y otra vez como siempre, nos gana el tiempo. Primera cosa que debemos hacer es hallar nuestro gozo real en Cristo. Segundo, cuidarnos de falsos maestros. Y tercero, vivir el verdadero cristianismo. El versículo 3 dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por un lado, primero Pablo dice, ¿quiénes son los de la circuncisión? Los que son de un linaje, que son hebreos, son judíos. Y Pablo, el día viernes lo vamos a ver, Pablo va a decir, pues yo soy más que todos, o sea, de todos los judíos, yo soy más judío de todos, ¿ok? Pero eso no vale delante de Dios. Pero Pablo en Romanos capítulo 2 nos enseña que todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo, que no dependen de sus obras para ser salvos, realmente nadie puede ser salvo por sus obras, pero que piensa que por sus obras está siendo salvos, Pablo dice, los de la circuncisión no son los que llevan a cabo rituales externos, sino son aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Déjenme leer Romanos 2, 28 y 29. Escuchen lo que dice Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Escucha esto, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El judaizante, ¿dónde estaba su alabanza? ¿Dónde estaba su jactancia? ¿Dónde estaba su motivo de orgullo? Yo cumplo, yo llevo a cabo, yo soy, yo tengo. ¿Cuál es la jactancia del cristiano? No soy nada. Lo que tengo y lo que soy es solamente por la gracia de Dios. La redención que he recibido es solamente por la obra de Cristo en la cruz. Yo no he logrado nada. Y en este punto el cristiano tiene que recordar que no solamente esa obra de Cristo afecta a nuestro punto inicial cuando usted confió en Cristo para ser salvo, sino afecta a su vivir el día de hoy. Vivimos en Cristo, dependemos en Cristo, no es por nuestros logros, es por la gracia de Dios, sigue siendo así. ¿Cómo se ve de forma práctica? Aquellos que han puesto su confianza en Cristo, aquellos que, usando las palabras de Pablo, tanto en Romanos como aquí en nuestro pasaje de Filipenses, los que somos de la circuncisión, no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Bueno, tres cosas que menciona Pablo. Primero, sirven a Dios en espíritu. Escuche, sirven a Dios en espíritu. Los rituales de los judaizantes llevan un servicio externo, sin valor alguno. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Los rituales de los judaizantes solamente llevan a algo externo, a cumplir con cosas externas que no tienen ningún valor. Y este principio podemos aplicarlo también a toda aquella obra, a todo aquel intento que una persona busca hacer para lograr ser hallado justo delante de Dios. No sirve para nada.
De hecho, Hebreos 9, versículo 9 y 10, refiriéndonos a todos esos rituales en los cuales los judaizantes confiaban para ser salvos, dice Hebreos versículos 9 y 10 lo siguiente. Hablando de todas esas cosas, dice, eran símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, dice Pablo, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Simplemente dice el escritor de Hebreos, son cosas que tuvieron un propósito de símbolo, pero realmente no tienen ningún valor. Es más, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, que precisamente no solamente le está hablando contra la doctrina de los judaizantes, sino estaba de alguna forma hablando en contra del misticismo y del gnosticismo. Ahorita no voy a mencionar acerca de estos grupos, pero en Colosenses capítulo 2, versículo 23, hablando Pablo de aquellos que confían en lo que hago, no hago, me porto bien, guardo esto, guardo aquello. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 23. Tales cosas, hablando de, puedes tener una vida bien religiosa, externa, cumplir con todas esas cosas, dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Dice, pues si vamos a hablar de una vida disciplinada bajo una religión, pues hay cierto mérito, cierta ventaja en cuanto a lo que puede lograr en cuanto a una vida disciplinada. Pero dice Pablo esto, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, ¿por qué estoy yendo a todo esto? Porque si usted confía en lo que hace religiosamente, solamente cumplir exteriormente, déjeme decirle que cuando uno confía completamente en Cristo, nosotros estamos sirviendo a Dios no solo en lo externo, sino servimos a Dios en espíritu, es decir, brota desde adentro. El servicio genuino ante Dios brota de lo más interno, brota de una vida renovada, una vida transformada, una vida regenerada por la obra de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y esa vida ahora se manifiesta en adoración, en servicio, motivado por gratitud, por amor, por obediencia y no por conveniencia. No servimos a Dios para que Él me dé, no servimos a Dios para que Él me bendiga, no servimos a Dios para que Él me salve. Lo hacemos porque Él ha sido bueno, nos ha salvado, nos ha hecho sus hijos, y lo hacemos por gratitud, lo hacemos porque le amamos, lo hacemos porque le obedecemos, y nuestro servicio es sincero, como lo dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Servimos a Dios en espíritu, lo hacemos motivados por el amor a Dios y buscando solamente su gloria. Una cosa más, quédense conmigo unos minutos más, ya casi terminamos. Primero, servimos a Dios en espíritu. Segundo, nos gloriamos en Cristo. ¿Cuál es el motivo de nuestra jactancia? Si podemos hablar de enorgullecernos, ¿cuál es el motivo de nuestro orgullo? Debe ser solamente Cristo, gloriarnos solamente en Cristo, en nada ni en nadie más que solamente Él. De hecho, en el proceso de la salvación, Dios se ha encargado de que realmente nosotros no recibamos ni un poquito de mérito, porque no lo tenemos. Dios nos salvó a pesar de lo que éramos, no había nada de valor en nosotros, no era como algunos decían, no, es que Dios vio algo en mí. No, Dios no vio nada, gracias a Dios, porque lo único que había en nosotros era basura, lo único que había en nosotros era pecado, era podredumbre, nosotros no merecíamos nada, lo único que merecíamos era el infierno, pero Dios, tomando ese pensamiento de Pablo, de Efesios capítulo 2, siendo nosotros pecadores, viviendo de acuerdo a los deseos de la carne, viviendo de acuerdo al príncipe de la potestad del mundo, éramos hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, Él fue el que hizo el cambio. No fuiste tú, no fui yo, fue Dios. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, Pablo recuerda esta realidad. Dice, hermanos, vean su vocación. Entre ustedes, dice Pablo, no hay muchos sabios según la carne, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. Escuche, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, que si usted se cree gran pieza, se cree gran cosa, escuche lo que Dios dice. No éramos nada, éramos lo necio, éramos lo vil, éramos lo débil, éramos lo menospreciado del mundo. Todos nuestros méritos humanos, cuales sea que fueran, no valen ante Dios.
y aún así Dios nos escogió. Pero noten lo que sigue diciendo Pablo. ¿Por qué lo hizo así Dios? ¿Por qué escogió a lo vil, a lo menospreciado, a aquello que no tiene mérito? Dice, versículo 29, estoy en 1 Corintios 1, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, nadie delante de Dios le va a decir, Dios, tú me salvaste porque mira, yo fui tan bueno y tú sabías que te ibas a perder de algo grande. No hay razón de jactarnos, no existe. Pero Dios, dice Pablo, por Él estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es lo que dice Pablo, gloríese en el Señor. No nos jactamos o buscamos regocijo en las cosas que hacemos exteriormente. Eso es lo que hace la religiosidad, lo que busca la religiosidad. Nosotros nos gloriamos en Cristo. De hecho, hay un canto que cantamos regularmente en el ministerio hispano, ¿verdad? Gloriarnos en Cristo. Me glorío en Jesucristo, gloriarnos en Jesucristo. El cristiano se regocija en lo que Cristo logró. El cristiano se regocija en su relación con Cristo. Y el cristiano se regocija en todo lo que tiene que ver con Él. Nada es de nosotros. Y en este mundo en donde buscamos, no, tú sí eres grande y busca algo grande en ti. No somos nada. Lo que somos es por Cristo y nos gloriamos en Cristo. Esa es una evidencia de un verdadero cristiano. Sirve a Dios en espíritu, se gloria en Cristo y último, no confía en la carne. No confía en la religiosidad. No confía en su desempeño externo, en las regulaciones carnales, por muy piadosas que parezcan o sean. Él no descansa en ello, no pone su confianza en ello, no pone su esperanza en ello, no haya deleite en ello. La autojusticia sí. La autojusticia se jacta, descansa, confía, tiene su esperanza en lo que ha logrado. El cristiano descansa, confía, tiene su esperanza y halla su regocijo en lo que Cristo ha logrado. No confiamos en la carne. Gracias, hermano Alex. Ya le dimos el canto para cantarlo el día domingo. Me glorío en Jesucristo. Entonces, no confiamos en la carne. No confiamos en nosotros. El Señor decía en Jeremías capítulo 17, maldito el hombre que confía en la carne, que confía en su brazo, que confía en cualquier cosa que no es Dios. Ya ustedes pueden checar el pasaje después. Jeremías 17, a partir del versículo 17 en adelante, 4 o 5 versículos bien interesantes que tienen que ver con esto, y ahorita no nos da tiempo a verlo. Entonces, nadie jamás, y déjame terminar con esto, nadie jamás vendrá a Cristo hasta que haga a un lado su autojusticia, hasta que haga a un lado su confianza en la religión o en cualquier otras cosas, buenas obras, etc. Cuando una persona reconoce, no soy nada, no tengo nada, y uno ve a Cristo que nos da todo, uno puede venir a Él pidiendo gracia, pidiendo misericordia, porque Él es nuestro todo. Y confiar en la carne, para aquellos que somos cristianos, no solamente tiene que ver para el momento en que usted creyó en Cristo la primera vez, tiene que ver con su vida cada día. ¿Sigue dependiendo de Cristo o está usted confiando en su carne para vivir la vida cristiana? Solo Cristo. Esa debe ser la verdad que el cristiano debe creer, la verdad que el cristiano debe vivir, la verdad que el cristiano debe predicar. Es en Cristo, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha logrado y en aquel en quien dependemos para toda nuestra eternidad. Hermanos y amigos, es este el pensamiento con que el apóstol Pablo empieza este capítulo y estaremos viendo en las otras dos partes, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigimos. Él va a poner su propia experiencia como un ejemplo de esto. Pablo dice, yo tengo en qué jactarme carnalmente, pero ahora para mí todos mis méritos, todos mis logros son basura. Con un solo propósito, dice Pablo, conocer más a Cristo. Y como le dirá en el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Si usted que nos está viendo no es cristiano y en este momento está dándose cuenta de lo que realmente significa ser creyente, no es ser parte de una religión, no es ser parte de un grupo, no es ser parte de un sistema, es confiar en Cristo. Vaya a Él, vaya en arrepentimiento, pídale a Él que le salve, que le cambie, que le transforme y que le ayude a vivir la vida de gratitud y de obediencia y de amor que Él
da a aquellos que por la gracia hemos sido salvos y nos gloriamos en Él, no en la carne, no en nuestra fuerza. Si usted es cristiano, el reto es igual. ¿En qué depende para su crecimiento espiritual? ¿En la carne o en el Señor? Vaya, un pensamiento muy grande, muy profundo, muy importante como para dejar de lado. Que Dios nos ayude a gloriarnos en Cristo y no en la carne o en lo que podemos lograr. Pues bueno, solamente una cosa que quiero mencionar. El día viernes, el estudio, es decir, el estudio en vivo, va a ser a las 5 de la tarde. Esto es porque va a haber una conferencia online en la que yo voy a estar no voy a estar compartiendo, voy a estar aprendiendo, ¿verdad? Para los que son del ministerio de Broadmoor, mandamos un mensaje acerca de la conferencia Secret Church. Va a ser en inglés solamente, es una conferencia maratónica, 4 horas de intenso sin parar con el doctor David Platt. Y la conferencia precisamente es a las 6, de 6 en adelante. Entonces yo quiero estar ahí, voy a estar parte de ahí, pero no quiero dejar un día. Entonces el video en vivo, ¿verdad? Va a ser a las 5 de la tarde. Y pues obviamente los que regularmente se conectan a las 7 pues pueden ver la grabación solamente a las 7 o a la hora que pueda. Pero primero Dios, el día lunes otra vez lo retomamos en vivo a las 7. Pero este viernes que viene, la continuación de nuestro estudio será a las 5 de la tarde. Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado, gracias por compartir este video, gracias por dejar saber a otros que estamos aprendiendo la palabra de Dios juntos, que Dios fortalezca nuestra fe, que Dios anime nuestro corazón, que nuestra mente regrese a Cristo. Nuestra esperanza no está en la salud, si vamos a volver a trabajar, nuestra esperanza es Cristo, y lo que Él tenga para nosotros siempre será para nosotros lo más importante. Gocémonos en Cristo, gocémonos en su obra, y sigamos meditando y confiando en el Señor, meditando en este pasaje que hemos estado estudiando. Y muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, cuídense y pues sigamos adelante. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros.